Esto es Noticias entre Políticos. Regresamos con más de Noticias entre Políticos. A ustedes gracias por estar con nosotros siempre. Feliz viernes además. La cuenta de Twitter @ de Políticos CDN37, ya está en pantalla, la mía @Cat Hernández. Pueden hacer sus preguntas, comentarios, videos, lo que quieran, salvo palabras obscenas, porque usted puede decirlas, pero yo no las voy a leer, así que da lo mismo. La pregunta es si ustedes consideran que el presidente de la República debe o no poner mayor atención a la migración haitiana, al asunto de la migración haitiana y sus irregularidades, tal y como opina el pastor Ezequiel Molina, quien fue uno de los consultados por nuestra compañera reportera, en la que él decía, bueno, hay una situación con la migración haitiana, el presidente tiene que prestar atención a eso y referirse a ese tema en su discurso de rendición de cuentas. ¿Qué creen ustedes? El presidente de la República hasta ahora ha mantenido posiciones firmes con respecto a la migración, en algunos escenarios, sobre todo internacionales, eso fue hace mucho tiempo, después no lo hemos visto volver a referirse al tema. ¿Qué piensa? Sí, bueno, la última vez que el presidente Medina habló sobre el tema migración, sí, desde ese escenario de la Asamblea Nacional, fue el 27 de febrero del año 2014, que recordemos fue en la ocasión que él respondió a todas las feroces críticas internacionales que estaba recibiendo la República Dominicana. Tras las sentencias. Sí, las sentencias y demás, que había pasado la cumbre CELAC un mes antes y que tuvo ese fuerte enfrentamiento con el primer ministro Ralph Gonsalves de San Vicente y Granadinas, pero después de eso no ha vuelto a tratar el tema porque no es un tema que ha sido de prioridad para este gobierno y eso lo reconocemos. Ahora bien, yo considero que sea o no un tema que a él le interese, a la mayoría de los dominicanos sí le interesa porque son los que están viendo como una gran cantidad de nuestros recursos, de nuestro presupuesto que se fortalece en base a las contribuciones de los dominicanos, se va en lo que se refiere a personas que no contribuyen a ello porque son inmigrantes ilegales. Entonces, quizá ustedes se preguntan, pero no nos corresponde como país cristiano en dar solidaridad a aquellos que lo necesitan, como es el caso de los hermanos haitianos. Y yo les digo que sí, pero todo es hasta donde nos sea posible. La República Dominicana no puede de manera solitaria cargar con un Estado fallido y no puede establecerse como un Estado pívote mientras las potencias de la comunidad internacional cambian de mirada cuando se trata de Haití, porque las contribuciones hacia Haití cada vez son menos, porque la ayuda hacia Haití cada vez es menos. La MINUSTAH salió de Haití. Estados Unidos vimos que no quería ni siquiera apoyar con la celebración de elecciones. Entonces lo que han asumido es un pensamiento de que la crisis haitiana es un problema dominicano con solución dominicana y eso no debe ser. Nosotros siempre vamos a seguir siendo solidarios porque es aquello que nosotros creemos, es aquello con lo cual hemos crecido y es como nos han criado, pero tenemos que reconocer que no tenemos los medios. Somos otro país pobre, somos otro país con muchos retos y somos un país con una identidad plena, con una identidad propia que no debe sucumbir con un Estado que está endosando su población hacia otro. Nosotros, claro que vamos a hacer una parte importante de cualquier esfuerzo por la construcción de un Haití funcional, pero eso tiene que ser en coordinación con aquellos que más pueden, con aquellos que más responsabilidad tienen en el caos haitiano y con aquellos que son los que menos están haciendo, porque vemos que incluso como gobiernos similares al de Canadá, al de Chile, se quejan con un puñado de miles de haitianos que llegan, pero entonces a nosotros nos llegan alrededor de 40.000 diarios por esa frontera y entonces cuando levantamos quejas somos nazis, somos fascistas, somos inhumanos. Eso no debe ser. Yo creo que debemos derrotar la hipocresía, porque aquí no se trata de un juego de culpas, se trata de que hay una población que sufre el hambre, que sufre la completa miseria y que no va a mejorar salvo que aquellos que pueden más contribuir asuman esa responsabilidad. Miren, quien les habla y siempre tiene una posición bastante responsable con respecto a este tema, sobre todo desde el punto de vista del drama humano que implica el tema de la migración. Cuando hablamos de migración nos referimos específicamente a la movilidad de personas que por una razón u otra, primordialmente razones económicas y de situaciones muy particulares de una nación, deciden desplazarse hacia otro país u otro estado, ciudad, donde deciden de una forma u otra buscar mayores posibilidades a las que están recibiendo en el lugar que habitan en un momento determinado. En el caso nuestro, de nuestra historia y las relaciones que hemos tenido con Haití, sabemos que nuestras relaciones hemos venido de una historia no tan amigable ni de tanta unión y por ende la situación que estamos viviendo en la actualidad no se queda alejada de esa difícil situación. Por eso yo siempre he sido muy cuidadoso
al momento de tratar el tema de una forma quizás objetiva, sin caer en ese análisis xenofóbico, racial, y que nada pienso que contribuya a mejorar esta difícil situación. Pero la verdad es que ya en estos momentos se nos está haciendo difícil mantener un discurso tan neutral, tan light con respecto a esta situación, porque la situación se nos ha escapado de la mano. Yo no he visto hasta estos momentos y durante los últimos años ni una sola acción que uno pueda decir que va a contribuir a mejorar la situación migratoria que está viviendo la República Dominicana. Y no se trata solamente de una nacionalidad. Aquí el tema de la migración es un tema complejo por todos los aspectos. Ustedes recuerdan el caso de Quirinito. Todo el mundo, sí. ¿Por dónde dice que salió Quirinito? O es lo que la gente entiende, porque no hay una versión oficial, pero la gente entiende que fue por Haití. Y bueno, y me parece que oficialmente alguien dijo, parece que fue por Haití, no certificándolo, pero abriendo una posibilidad, porque es que no hay control de las fronteras o las fronteras de la República Dominicana, que hay una complicidad que nadie ha podido romperla, que el presidente debe de hablar de eso y debe tomar cartas en el asunto, porque estamos hablando de que hay una ley que se aprobó en el año 2004, que no se le ha dado cumplimiento y que los actores que tienen que jugar un rol importante en cada una de sus áreas no lo hacen. Aquí hay una complicidad, señores, lamentablemente, ustedes que nos acompañan aquí en el panel, de parte de autoridades civiles, autoridades militares, gubernamentales, que de una forma u otra están haciendo negocios en la frontera dominicana, permitiendo el tráfico de personas sin ningún tipo de cuestionamiento. Entran y salen como si fuera en la puerta de su casa, y eso es bastante penoso, difícil, y los organismos internacionales no lo entienden. Yo a veces escucho la postura de los organismos internacionales en el sentido de que procuran la dignidad del ser humano, y sí, todos creo que podemos converger en esa idea, pero hay otra parte que ellos no la manejan. En ningún país, señores, existen las posibilidades tan amplias para que se dé el tema de la entrada de inmigrantes tan fácil como se da en la República Dominicana. Es que no tenemos control de ninguna índole. Aquí entran y salen como quieran, y el presidente tiene que referirse necesariamente, porque a donde estamos llegando, al punto que estamos llegando, es de que realmente se siga creando una fricción innecesaria entre dos pueblos que no tienen por qué llevarse tan mal como creo que nos vamos a llevar si seguimos por el camino. No, Jean-Louis, pero el presidente ha sido categórico, y lo fue, como bien me recordaba mi amiga Elizabeth Pavón, que nos sintoniza, fue bien categórico en la cumbre del CELAC, y dijo que no aceptará que ni chiquitos ni grandes atenten contra la soberanía dominicana. Pero lo que yo entiendo que el presidente no ha visto, y durante años nadie ha visto, es que quienes atentan contra la soberanía dominicana son los dominicanos que están en las fronteras, ganándose un sueldo de los impuestos de los dominicanos y haciendo negocios allí. Porque no son los haitianos que dejan entrar a los dominicanos, son los dominicanos que permiten la entrada de forma ilegal de los hermanos haitianos, que no se podría decir que en la República Dominicana se le violan sus derechos fundamentales, pero ellos deben ser respetuosos de nuestra soberanía. Decía el gobierno central que se han repatriado en el último año 143.071 haitianos, pero lo que habría que verificar es cuántos de esos 143.000 han vuelto. Porque esto no se trata de un paseo y de llevarlos a visitar a sus familias de forma gratuita, para que a la semana vuelvan como si se tratara de unas vacaciones. El presidente tiene que ponerle cartas en el asunto al tema del tráfico de personas, que tenemos guaguas que parecerían metros, que dicho por los mismos haitianos cobran 5.000 y 10.000 pesos para traer las parturientas a parir aquí, y eso les representa un costo de millones y millones al Estado dominicano, y miles de mujeres y hombres mueren en nuestros hospitales y en nuestras clínicas por no tener un seguro médico. Entonces tenemos un tráfico de influencias en las clínicas, y no solo eso, Jean-Louis, queridos amigos, vi esta tarde una denuncia que hacía la Tora, una gran amiga, que decía que se ha instaurado una policía en el interior de las clínicas para detectar las haitianas ilegales. Pero lo que no se ha dicho es que muchos de esos policías son haitianos, y que ellos dicen, tenemos nuestros documentos, pero en ningún lugar del mundo se ha visto que tú pones a fiscalizar la migración a personas del mismo país que tú estás fiscalizando. Entonces yo entiendo que el presidente Medina debe
enfocar su discurso en este tema haitiano o tema migratorio, porque no solo son los haitianos, y dar medidas claras, no hablarnos de cifras y estadísticas, decirnos qué se va a hacer en el próximo año, en este año, contra eso, porque nos dimos cuenta que con la sentencia no fue suficiente. Bueno, compañeros, yo creo que es muy importante nosotros filtrar las diferentes aristas que hay acá. Lo primero es que la migración es un efecto natural. El ser humano siempre busca su bienestar. Donde usted no se siente bien, usted busca mejoría. Y por eso decir que estar en contra de la migración contrasta con la realidad de la diáspora, de los millones de dominicanos que se encuentran diseminados en todo el globo terráqueo. Ahora, ¿cuál es la situación? El problema es que en República Dominicana hay una situación histórica y hoy tenemos una cantidad considerable de nacionales haitianos. ¿Pero por dónde llegan? ¿Utilizan quizás poderes artificiales y se teletransportan? ¿Llegan en helicóptero, en mar, por mar? Todos sabemos las debilidades colosales que tiene nuestra frontera. El problema es que nosotros, el gobierno hace mutis. ¿Y por qué no sabe el presidente constitucional de la República que en la frontera se negocia y se trafica personas y que llegan acá decenas de miles de nacionales haitianos? El problema no se resuelve cuando llega una parturienta y usted quiere quitarle el derecho de que pueda, violentar el derecho a la vida y a la salud. Es un derecho universal, universalísimo. El problema no está cuando esté enfrente del hospital. El problema está cómo llegó esa parturienta de nacionalidad haitiana. Pero el problema no es solamente con los haitianos. La República Dominicana no tiene una política migratoria definida. Por eso vemos que en nuestros puertos aéreos, terrestres, marítimos, no hay una política migratoria definida, que es una obligación de todos los estados. Mientras la República Dominicana tenga un estado, diríamos, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, mientras siga con esa política, tendremos una realidad. Lo que el gobierno dominicano debe reconocer, atacar. ¿Qué pasa con los oficiales del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON, y los agentes de migración? ¿Por dónde pasan? Eso es una realidad, señores, que debemos atacar. Pero yo no sé, Jean Luis y compañeros, yo no quiero ser escéptico, pero ¿qué ha hecho Danilo Medina con respecto a la migración? Vamos a hablar de los decretazos. Hablando de un personaje relacionado con el tráfico de haitianos, fue incluso premiado. ¿Y cómo fue premiado? Nombrado, señores, como embajador en Haití. Cónsul en Haití. Entonces preguntamos, ¿esa es la política que tiene el gobierno dominicano, donde al parecer la seriedad, la honradez, la trayectoria no son condiciones sine qua non para estar así? Entonces, presidente constitucional de la República y sus correligionarios, por favor, el tema haitiano, tenemos que dejar la política de doble rasero. ¿Desde hace cuánto están los haitianos? Esos braceros haitianos vinieron aquí, por ejemplo, desde la época del presidente en el 52, me parece que era el presidente Magloire, estaba luego François Duvalier, luego Jean-Claude Duvalier. ¿Cuántos haitianos entraron aquí a través de un contrato y que no fueron devueltos a su país? Entonces, ¿el Estado se puede prevalecer de su propia falta? Vamos a ser sinceros, por favor. Nosotros en el 2014, cabe recordar que la juventud, en su momento, siendo nosotros presidentes de la JRD, nosotros denunciábamos y criticábamos en el 2014 la designación que en ese momento se le hizo a esa persona. Pero ya fue JRM. No, 2014. Ah, okay. 2014 todavía era la JRD. En ese momento, siendo presidente, rechazábamos esa designación. O sea que ya tú te imaginarás que tantos años después vuelve y se repite la misma historia. Y bueno, lo que hay es una crítica generalizada del desconocimiento. Ya Luis, él no lo sabe. Él dijo en el caso de un interno preventivo que fue nombrado viceministro, él no lo sabía. El presidente sabrá esos asuntos expurios que estaba involucrado el señor. Bueno, ya fue en su gobierno, porque en 2014 era el mismo presidente. Bueno, invitar a la población a que, miren, vamos a utilizar la tecnología, googlee y ponga Andrés Boció Fortuna, me parece. Googleelo, a ver qué le parece. Miren, que yo soy de los que creo que el simple hecho de que a ti en algún momento determinado se te acuse no implica que tú tengas que ser. Hay que ser cuidadoso con eso. Hay que ser cuidadoso, porque se pueden dar casos. Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes. O sea, estamos hablando de temas delicados. O sea, lamentablemente, si usted en un área específica tuvo ese nivel de cuestionamiento, su investigación, o sea, replicar, yo pienso que es enrostrarle al pueblo dominicano en cierta medida
algo poco tolerable desde el punto de vista ético. Entonces hay que ser cuidadoso, podía ser en otro lado o podía ser otro tipo de nombramiento, pero hacerlo en el mismo lugar donde ha habido quejas ya y ha habido algún tipo de manifestación, pienso que no era prudente. Y eso no contribuye en nada al ejercicio político que hoy en día tenemos de grandes cuestionamientos y que hay que buscar cómo ir cambiando esa mentalidad que existe hoy en el pueblo dominicano y no contribuye en nada haciendo ese tipo o practicando nuevamente. Yo realmente no conozco a esta persona que han nombrado en Haití, pero yo sí pienso que hay que ser muy cuidadoso cuando uno de forma categórica acusa y critica un decreto sin esa persona tener una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque todos los que andamos en este caminar político somos sujetos de la crítica, de la difamación. Y vuelvo y reitero, no conozco el caso a profundidad de esta persona, pero sí trato de ser muy cauteloso y muy cuidadoso, porque soy hijo de políticos, vivo en una carrera política, aunque no formo parte de la administración pública en este momento, pero no podemos mancharnos de forma individual por hacer fiesta política y fiesta opositoria. El mismo caso de este joven que fue derogado su decreto, ahí hay indicios mucho más claros. Estaba preso. Pero también debemos ser muy cuidadosos, porque preso, pero todavía no se ha conocido el caso a profundidad. Sí, o claro, sea, no han sido juzgados. Claro, y hay que reconocer una falla del sistema. No, aquí estamos... No, pero un momentito. No. En internet donde pero un momentito, Gianluis. La foto de ella agredida bastante pero fuerte. aquí está nuestra querida amiga La Chama, que siempre le diré así porque nunca le digo Catherine. Y Catherine sale de aquí y es una falla del sistema y dice que Cristian Morel la golpeó y yo estoy a 3 personas de ella y yo voy preso. Y si lo dice un viernes, es hasta el lunes. Entonces también hay una minoría de casos. Estamos de acuerdo, pero mientras alguien está preso, yo creo que no es el mejor momento para que pero no, pero él lo dijo. Yo no sé qué es peor, si eso o que cuando se le preguntara al presidente dijera que no sabía. Ah, no, él es un ser humano. Él es un ser humano. No, yo pregunto, miren, yo soy del interior y disculpen mi ignorancia manifiesta, pero allá, no, terrible. No sé, pregunto lo siguiente. ¿No se supone que cuando hay un nuevo incumbente hay una preparación previa antes de entrar en el cargo con respecto a sus funciones? En el interior yo pensaba, y me disculpan la ignorancia, pero yo pensaba que había una formación. No sé, como una persona que sea un interno preventivo, no se supiera y tuviera el presidente luego que decir lo siguiente. Ahora, Cristian, yo quiero decir algo y ser muy puntual con esto. En el caso de la especie que mencionábamos al susodicho ahora cónsul en Haití, él tenía, recuerden que tenía un cargo, incluso Bocio Fortuna, tenía un cargo y fue destituido por el asunto de las investigaciones y la acusación que hubo. Hay que cuidar las formas, señores. Está bien. ¿Cómo es que una persona acusada de tráfico de inmigrantes nacionales haitianos hoy esté nombrado entonces en ese país? O sea, hay cuestiones que hay que tener que cuidar mucho, porque sería el caredurismo hecho arte. Un momentico, porque aquí me están escribiendo por las redes sociales Jochi Peralta y Marilyn Mesa, que siempre están muy atentos, colocan varios tweets y creo que con eso podemos hacer una ronda definitiva de un minutico cada uno, porque ya tenemos que despedir. Por ejemplo, Marilyn Mesa dice, la migración es un negocio y por eso no hay ningún control real. Jochi Peralta dice, pregunta a los panelistas si alguno de ellos saben cuánto cuesta una visa haitiana hacia República Dominicana por una entrada. La entrada dice legal. $20, creo que es. $20. Ahí está. Y después dice, también pregunté cuál es la cuota de visas haitianas que debe vender diariamente un cónsul en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano. Cuota que debe vender. Una cuota. O sea, cuota que debe vender, yo creo que eso es ya más algo subjetivo porque no es algo que esté mandado por la ley. Ahora bien, cuota pudiera ser lo que un cónsul en Haití considera que deba vender con tal de enriquecerse. Pero con relación a lo que hemos estado hablando, que es el presidente Medina y sus medidas con relación al fortalecimiento de nuestra frontera y de nuestro derecho migratorio, tenemos que tomar en cuenta que cuando se habla de fortalecer la frontera no es únicamente el tema migratorio haitiano, por ahí también entran estupefacientes, por ahí también entran armas. En un país que ha visto la tasa de muertes violentas dispararse de 7 personas por cada 100.000 en 1996 a 22 por cada 100.000 hoy en día, el tráfico de armas es algo escandaloso que no puede seguir pasando y por eso yo creo que tenemos que modificar cómo se está gastando el dinero en la República Dominicana para reasignar y para dedicarlo en aquello que verdaderamente importa. Y no se trata únicamente del tema migración, que es fundamental para la defensa de nuestra
nacionalidad, pero también en lo que se refiere a impedir que entren las armas, que entren los estupefacientes, pero también que salgan personas de aquí, porque mencionaban el caso de Quirinito, pero mencionaban también el caso de muchas personas perseguidas por la ley, personas que tienen temas muy pendientes con la ley y que salen por esa frontera como perro por su casa, esperan un tiempecito para enfriarse, después vuelven y entran. Seguimos. Y Catherine, el asunto que mencionábamos, la migración no solamente hay que especificarla o cerrarnos con respecto a los nacionales haitianos. Aquí hay migrantes de todas las nacionalidades y tenemos una realidad y preguntamos, ¿qué pasará con esas personas, por ejemplo, hoy, esos ciudadanos de otros países que hoy viven en la República Dominicana? ¿Cómo se va a regularizar? Cuando se hizo para tratar de el atolladero que trajo la sentencia del Tribunal Constitucional y sin embargo vemos el macuteo que se dio con tantos carnet falsos que hay. O sea, hay que sincerarnos. Ese debate fue bastante serio cuando el tema de la sentencia, bastante serio. Y yo entiendo que muchos criticábamos la sentencia en parte y por otro lado decíamos, la solución no es la sentencia. Y ahí está, el tiempo nos ha dado la razón, la solución no era la sentencia. Porque ni siquiera aplicando la sentencia como tal hemos podido resolver un tema, porque podemos aplicarla en el momento, pero ¿y después? Ese problema no se resuelve por sentencia. Rapidito. El presidente Medina es el que más pasos de avance ha dado para regularizar el tema haitiano. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que sería de ingratos no reconocerlo. Y decirle a la oposición que podrán cortar todas las flores, pero no podrán parar la primavera. La cantidad más grande de haitianos. Nos vamos, chicos. 2 ciudades, Charles Dickens. No de haitianos nada más, de extranjeros. Nos vamos. El 27 de febrero hablará el presidente. Esperamos que sea un discurso de éxito, como siempre lo Que hacemos. hable más frecuente, ¿no? El mejor Tranquilo, de que los vamos a tener tiempos tiempo de y el peor hablar de de lo los que tiempos. todavía falta. No se Usted es preocupen. mandatario. De lo que Nos llegue. despedimos. Eso Noticias es. Entre Políticos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Feliz fin de semana. Pásenla muy bien a ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto es Noticias Entre Políticos.